Muy buen día a todos. Para iniciar esta jornada del Foro de la Economía Verde, tendremos las palabras iniciales de la doctora Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Muy buenas tardes a todos los presentes, al presidente José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, al ministro Oscar Llamosa, ministro de Hacienda, a los representantes del Banco Mundial, distinguidos panelistas y participantes presentes en esta jornada. Como nunca en la historia de nuestro planeta vivimos la globalización, una globalización que nos une bajo las mismas vicisitudes y nos obliga a trabajar en la distancia como equipo. Los problemas climáticos a nivel mundial, a los cuales vino a sumarse la pandemia por el COVID-19, nos exigen repensar en estrategias innovadoras de desarrollo y recuperación económica que contemplen un enfoque de descarbonización y resiliencia como parte de las políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible. Por ello, celebro la realización de esta Semana de la Economía Verde, un espacio clave de reflexión que llega en el momento justo, en la que han participado más de 400 personas del Paraguay y del mundo en cada jornada. Realmente un número importante de participantes. Nuestro país cuenta con una suma de fortalezas que sientan las bases del crecimiento. Tenemos los fundamentos macroeconómicos estables, una población altamente joven, industrias en pleno desarrollo, recursos energéticos limpios y renovables, a los que genera oportunidades que deben ser racionalmente aprovechados y estratégicamente potenciados. Debemos apuntar a alcanzar el balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Es para mí un honor abrir hoy este espacio denominado hacia una economía verde, experiencias, oportunidades y desafíos. Como en las jornadas anteriores, contaremos con importantes referentes como el profesor Jeffrey Sachs, Jan Esperanza, Carlos Caramillo y el doctor Benigno López, quienes participarán y compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias en la materia. Aprovecho también para agradecer a la organización, al Ministerio de Hacienda, al Banco Central del Paraguay, al Banco Mundial por la invitación y felicitarles por la iniciativa de llevar adelante esta Semana de la Economía Verde, que sin dudas representa un paso importante que nos acerca más hacia la planificación de un país más próspero y resiliente. Doy la palabra al presidente José Cantero, quien estaría dirigiendo a partir de ahora. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, ministra. Seguidamente tendremos las palabras de Matilde Bordón, representante país del Banco Mundial en el Paraguay. Muchísimas gracias, presidente. Quiero agradecer en nombre del Banco Mundial que el gobierno de Paraguay haya convocado al Banco Mundial a ser partes, socios y organizadores de esta semana tan crucial para Paraguay como es hablar sobre el futuro y el crecimiento verde en el país. Creo que esta semana es inédita en distintas categorías, inédita porque la convocatoria surge del Ministerio de Hacienda y del presidente del Banco Central y el Banco Central para hablar de estos temas que generalmente son conversados y analizados por los ministerios sectoriales. Y el hecho de que esto se esté hablando también desde el Ministerio de Hacienda y del Banco Central muestra realmente el compromiso del país en avanzar en estos temas. Inédito por la audiencia que se mencionó recién, que hemos tenido desde el lunes en escuchar la conversación sobre los distintos ángulos y perspectivas que involucra pensar en un crecimiento verde o una economía verde. Y también inédito por el interés que tuvimos, tanto en expertos locales como internacionales, de sentarse en una misma mesa a conversar sobre los desafíos, pero también las oportunidades que presenta Paraguay en términos de cómo avanzar en su economía verde. Claramente la crisis sanitaria y económica como resultado del COVID ponen esta agenda aún más en relevancia. Así que con estas palabras me gustaría agradecer a todos los panelistas, a quienes van a estar hoy moderando esta conversación y reforzar el compromiso del Banco Mundial en apoyar en estos temas, tanto en las conversaciones como en nuestras asistencias técnicas y apoyo hacia adelante en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Antes de dar pie al foro, vamos a tener un brevísimo espacio para
una reflexión introductoria, tanto mía como del ministro, antes de iniciar. Y en estos 3 días de jornada dejan una lección ya muy importante. En mi caso particular, la experiencia y el aprendizaje es que la economía verde no es una metáfora, no es un tema que está de moda y que hay que tomarlo, sino que surge ante realidades extremas que enfrentamos como sociedad, como país y a nivel mundial, pero que también trae un mar de oportunidades, y quisiera solamente esbozar en la tablita mental que hice en estos días de ese mar de oportunidades de nuevas inversiones para Paraguay. Y la primera línea, la más natural, es todo el potencial que tiene Paraguay en energía sustentable, que nos pueden llevar a una nueva era similar a la de Itaipú hacia el futuro. Veíamos todo ese caudal de inversión, pero también hay inversiones importantes, como pudimos ver en estos días, en ciudades verdes, en transportes multimodales, en vehículos eléctricos, en infraestructuras verdes, en turismo verde, en orientación de certificaciones de producción, así como también de trazabilidad ganadera, inversión en tratamiento de aguas. Y si vamos sumando ese listado, las inversiones que serían millones se convierten en billones de dólares, y a su vez todas estas inversiones generarían nuevos sectores industriales, nuevos proveedores de industrias, nuevos servicios industriales, una nueva economía con nuevas profesiones, nuevas carreras, nuevos mercados, el potencial de incorporarnos a nuevos mercados con nuevos productos y con una plataforma para nuevas inversiones verdes en un círculo continuo de beneficios. Y estos nuevos motores van a permitir, yo creo, una resiliencia doble de nuestra economía, una reducción del costo económico que implica el cambio climático, y a su vez de reducir y de mitigar ese impacto, de capitalizar las inmensas oportunidades que se encuentran. Y la charla de hoy nos va a permitir contar con un entendimiento aún, creo, más claro, que nos lleve eventualmente a sentarnos todos en una mesa económica con todos los integrantes de la sociedad para poder repensar en el ADN de nuestro país, de nuestra sociedad, y que ese nuevo entendimiento nos lleve a una sociedad más resiliente, de mayor oportunidad, de mayor equidad social. Con estas palabras, quisiera ahora pedir al ministro de Hacienda, al señor Oscar Llamosas, que también comparta su visión y para posteriormente dar inicio a este foro tan espectacular que se está presentando. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes, estimado presidente del Banco Central, José Cantero, también a la ministra de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo Sostenible, Viviana Casco, también a la representante residente del Banco Mundial en Paraguay, Matilde Bordón, a los apreciados y prestigiosos panelistas y a todo el público en general. El día de hoy abordaremos temas de crucial trascendencia para el desarrollo de nuestro país hacia una economía verde, analizando experiencias, explorando oportunidades y profundizando aquellos desafíos que enfrentamos todos en este camino hacia un desarrollo sustentable para el Paraguay. Cuando hablamos de economía verde, cabe denotar que nos referimos al sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, con la distribución, el consumo de bienes y servicios que finalmente se traducen en mejoras para el bienestar humano en el largo plazo. Hoy esperamos enriquecer el debate y el análisis sobre este tema con las ponencias de nuestros experimentados panelistas, explorando las oportunidades de generar un desarrollo económico con un triple impacto, generando riqueza, disminuyendo la pobreza, atendiendo las necesidades de protección social y siempre respetando el ecosistema, la naturaleza y el medio ambiente en el que vivimos. Dando lugar a la primera ponencia del día de hoy, me toca el honor de presentar al primer panelista,
al economista Jeffrey Sachs. El profesor Sachs es un economista de fama mundial, líder en temas de desarrollo sostenible, macroeconomía global y lucha contra la pobreza. Actualmente es el director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fue director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y asesor especial de las Naciones Unidas en relación con los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible. Estudió en Harvard University, donde obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado. También fue profesor, ha escrito y editado numerosos libros, es correceptor del Premio Planeta Azul del 2015, el principal premio mundial de liderazgo ambiental. También es asesor del gobierno paraguayo en temas de energía. Para mí es un honor, profesor, cederle la palabra y quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias. Minister, thank you very much, Governor. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente del Banco Central y todos los colegas del Banco de Paraguay. Para mí es un gran honor trabajar con ustedes y trabajar para asistir a su maravilloso país, Paraguay. Paraguay está en una hermosa travesía de progreso en estos años y el presidente Abdo y su gobierno están realizando enormes esfuerzos, avances, reformas. Yo quiero felicitarles por las reformas educativas, reformas de energía, cambios industriales, estructurales, también la atención brindada al medio ambiente. Estoy impresionado, muy gratificado y honrado por mis colegas y por ustedes, de estar trabajando con ustedes. Quiero agradecerles por haberme invitado a este panel de hoy y al Banco Mundial también por ser los anfitriones de estas discusiones tan importantes sobre la economía verde. Este debe ser el tema más importante de nuestro tiempo conforme avanzamos a la recuperación post-COVID y un nuevo tipo de economía que es más segura, más inclusiva para todo el mundo. Este es el momento de comenzar a pensar profundamente sobre esto, porque en el 2020 vamos a lograr controlar esta pandemia. Los esfuerzos que yo sé de Paraguay han sido intensos. Este será el momento donde este año tan difícil, tan complicado, finalmente vamos a dar la vuelta a la esquina y vamos a poder comenzar a pensar en el futuro de nuevo, en construir un futuro aún más brillante. Todos los gobiernos, el de ustedes y los otros 192 miembros de las Naciones Unidas, estarán realizando compromisos muy importantes en el mes de noviembre del 2021, donde los gobiernos se vuelven a reunir para mejorar sus compromisos de la seguridad climática. Y este es el contexto en el que estamos lidiando con el tema de la economía verde y los planes para el año que viene, el año 2020. No solo fue un año terrible desde el punto de vista de la pandemia, sino también desde el punto de vista climático, lo que nos recuerda por qué debemos mantenernos enfocados y reforzar nuestros esfuerzos para detener el cambio climático. El año 2020 posiblemente va a terminar siendo el segundo año más caliente en los registros históricos. Estamos 1.2 grados Celsius por encima del nivel preindustrial. Y recuerden que todos los gobiernos se comprometieron a realizar esfuerzos para detener el calentamiento a nivel de menos 1.5 grados Celsius, porque la ciencia nos dice que 1.5 grados Celsius es el límite superior de cualquier tipo de seguridad. Si sobrepasamos ese límite, el riesgo de un efecto retroalimentador va a ser muy fuerte. El riesgo de perder
el carbono y el metano enterrado bajo el permafrost, si esto se derrite, y va a conducir aún más calentamiento, va a ser muy grave. Ya sabemos que estamos arriesgando tormentas muy severas, sequías, inundaciones, huracanes y tifones inmensos en el Caribe, en el Océano Pacífico. Otro enorme ayer que impactó las economías de las islas del Pacífico. Sabemos que el nivel del mar podría subir varios metros debido a la pérdida de la lámina de hielo del Atlántico. El cambio climático continuando a un ritmo muy acelerado, haciendo que los gobiernos que no han prestado mucha atención en muchas partes del mundo se despierten a esta realidad tan severa. Lo que es muy interesante, durante nuestra campaña presidencial, uno de los candidatos, el presidente electo Biden, dijo que esto era una emergencia. El presidente Trump dijo, no, vamos a continuar haciendo lo que hemos estado haciendo. Y políticamente Trump pensó que le iba a ayudar, pero el pueblo americano sabe que necesitamos seguridad climática y votaron claramente por un candidato que iba a conducir a un nuevo sistema de energía. El contexto es que todos los gobiernos del mundo están realizando compromisos para decarbonizar el sistema energético. Europa, los 27 países de Europa se han comprometido a decarbonizarse para el año 2050. El primer ministro Suga de Japón se comprometió al Japón también para mediados del siglo. El presidente Moon de Corea comprometió a Corea a un trato verde coreano para decarbonizarse para el año 2050. Presidente Xi de China en las Naciones Unidas, en las asambleas de las Naciones Unidas en septiembre, comprometió a que China se decarbonizaría antes del 2030. Para cuando lleguemos a la reunión de noviembre, yo espero que casi todos los países del mundo estarán comprometiéndose a decarbonizar su economía para mediados del siglo. Todo esto son buenas noticias para Paraguay, porque ustedes serán los primeros en el mundo que lo van a hacer, de hecho. Ustedes ya tienen la ventaja maravillosa de una red eléctrica y una provisión eléctrica que es 100% libre de carbono. Ustedes ya tienen energía verde y limpia debido a que la fortaleza de Itaipú y la fortaleza de las otras represas hidroeléctricas y además tienen aún más represas hidroeléctricas en construcción. El potencial de Paraguay en hidroenergía es impresionante y todavía hay potencial de energía solar, por ejemplo, en la zona del Chaco, la región del Chaco, y en otros lugares hay potencial de fuentes de energías libres de carbono. Lo que esto quiere decir que Paraguay puede planificar no solamente para una red eléctrica 100% limpia, sino alcanzar 100% energía libre de carbono, un sistema libre de carbono. Paraguay todavía utiliza energía basada en carbono para el transporte. Paraguay importa mucho derivados del petróleo para el transporte y Paraguay sigue utilizando mucha leña no sostenible para propósitos de energía. Es claro que en los años por venir, la tarea importante para Paraguay será la de desarrollar las fuentes de energía libres de carbono y utilizar todos los avances de la tecnología, avanzar a vehículos eléctricos de bajo costo que ya comenzó en Paraguay, avanzando hacia
buses eléctricos, pero tendremos camiones y autos eléctricos que van a ser más baratos para operar que aquellos con motores que utilizan derivados del petróleo. Y Paraguay terminará sin importar ningún tipo de derivado del petróleo, sino utilizando su fuente de energía tan importante. Paraguay podrá reemplazar el uso no sostenible de leña a través de el intercambio de la electricidad, porque los usos domésticos como la calefacción y otros están siendo electrificados. El ministro ha dicho y el presidente del Banco Central ha dicho, podrá atraer nuevas industrias que están buscando en todo el mundo dónde podemos basar nuestra producción en energía limpia, porque hay compromisos tomados por las compañías más importantes de avanzar hacia una energía 100% libre de carbono. Y esto es muy importante. Paraguay puede ser el anfitrión de muchos servicios digitales también, donde los proveedores digitales se han comprometido que quieren tener una cadena de provisión libre de carbono, cero emisiones. Paraguay podrá brindar eso y al mismo tiempo generar nuevas industrias. Pero esto, por supuesto, significa que Paraguay estará utilizando mucho más de su energía, digamos, local y desarrollando nuevas fuentes de energía limpia y exportando menos en los años futuros a Brasil. Pero yo creo que eso va a ser un muy buen negocio para Paraguay porque habrán usos locales de muy alto valor para estos recursos energéticos. Pero hay algo más que es muy importante que ocurrirá en la región y yo sé que el Banco Mundial va a tener un rol significativo. Y esto es que en lugar de tener sistemas de energía de un país a otro, dos tal vez que se unan, Paraguay desarrollará un sector energético integrado y un centro de distribución integrado, y los recursos de energía de Paraguay serán parte del sistema integrado regional. Otros países de la región ahora están estudiando, así como deben hacerlo, de decarbonizar y asumir el compromiso de llegar a carbono cero para 2050. Chile ya se ha comprometido y está en este momento desarrollando la energía solar del desierto. Colombia está reconociendo también de sus recursos eólicos y solares para alejarse del sector de carbono. También espero que la Argentina y el Brasil también reconozcan lo mismo. Todavía hay una nostalgia de los combustibles fósiles. Esperemos que en la Argentina y todavía el petróleo offshore en Brasil, yo no lo creo. Yo creo que estamos avanzando tan rápido a fuentes de energía libre de carbono y los socios comerciales de Sudamérica como Europa van a estar exigiendo la sustentabilidad de la producción de la agricultura y otros bienes con sistemas de energía sustentable. Yo creo que todos sus vecinos estarán dándose cuenta muy rápido que lo que se necesita es una red de energía limpia que aprovecha los vastos recursos de la región, produciendo energía libre de carbono, interconectada para tener un sistema de costo más bajo y mayor resiliencia. Y Paraguay va a ser un socio clave de esta red regional. Podemos ver entonces un futuro muy entusiasmante a futuro. Paraguay es un país hermoso, bendecido con recursos maravillosos. Ustedes están trabajando muy duro para que estos recursos se gestionen de manera sostenible. Los bosques y otras áreas que no están siendo degradados. Esto es especialmente importante con el rol
del líder que Paraguay tendrá en la cadena de provisión agrícola, que va a estar siendo mirada muy de cerca por los clientes. Tenemos también recuerden que tenemos una cumbre de alimentos mundial en septiembre y Paraguay podrá ir a esa cumbre. Yo creo que no solamente nuestra energía es sustentable, sino nuestra cadena de provisión agrícola también es sostenible. Por último, quisiera decir que todo esto, yo creo, ocurrirá de manera con mucho énfasis en la economía digital, porque los avances tecnológicos permitidos por la tecnología digital, como nuestra vida en Zoom en este tiempo y en muchas otras direcciones, como redes inteligentes, vehículos automáticos, servicios de gobierno en línea, telemedicina, educación a distancia y muchas otras aplicaciones a distancia serán otra manera de lograr un desarrollo acelerado y la inclusión social. Entonces, además de construir los recursos de energía limpia, me entusiasma que Paraguay pueda avanzar con sus recursos digitales y se asegure de la inclusión digital para todos los ciudadanos paraguayos también. Esto será otro paso importante en este ritmo tremendo, maravilloso de mejorar la calidad de vida para todos los ciudadanos de Paraguay. Estoy muy complacido de estar acá este año con lo difícil que ha sido. El futuro sigue siendo brillante para todos nosotros y Paraguay va a ir de fortaleza en fortaleza en una economía verde. Yo creo que ustedes serán uno de los líderes llegando primero a una economía libre de carbón y cosechando las ventajas competitivas de esta posición. Muchas gracias y estoy anticipando la discusión con ustedes. Toda tu visión respecto a los desafíos que tiene la humanidad y a las grandes oportunidades también aparejadas a esta nueva revolución que se está generando. Quizás más adelante dentro de las preguntas podríamos tener también tu interpretación si 2050 es algo, es una meta realizable o es algo muy lejano para el desafío que tenemos. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a invitar a Jan Esperanza para que nos dé su visión sobre este tema. No es muy necesario que le presente a Jan, es una persona de una larguísima trayectoria en nuestro país en distintos ámbitos, en la sociedad civil, a nivel también gremial como presidente del Club de Ejecutivos. Jan desde hace tiempo es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, dedicada a proyectos realmente con impactos muy importantes en lo que es el desarrollo sostenible. Fue presidente del Club de Ejecutivos, fundador y miembro del Consejo de Administración de varias organizaciones civiles en temas de educación y desarrollo. Es rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, a la vez es catedrático, y tiene una trayectoria también en su carrera profesional y en su educación con maestrías, con capacitaciones a lo largo de distintos países. Jan, para nosotros es un gusto tenerte en este día tan especial y nos gustaría que nos puedas ilustrar también tu visión y cuál es el camino recorrido Paraguay y los desafíos que tenemos adelante. Un gran gusto, Jan. No, el gusto es mío, José. Muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo de aprender. Estos 3 días anteriores, lo mencionábamos recién, fueron realmente fantásticos. Uno aprende un montón y hoy también tener la oportunidad de escucharle al profesor Sachs. Así que muchas gracias. Sí, básicamente yo quiero en estos 10 minutos compartir como 3 grandes ideas que de alguna manera pueden orientarnos en el debate del tema de la economía verde. La primera tiene que ver con entender, cuando hablamos de economía verde, ¿de qué estamos hablando? Naciones Unidas define como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano, lo decía el ministro de Hacienda recién,
y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales. Básicamente puede verse como, en síntesis, digamos, una economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Y esto es importante porque esto ya nos define un tema que no es menor. Y acá el mensaje de esta primera idea es, cuando hablamos de economía verde, no hablamos solo de lo ambiental. Hablamos de esta triple línea de resultados. Hablamos también de lo social. Hablamos también del crecimiento económico. Lo que ocurre es que se le pone este énfasis porque también es importante reconocer que, digamos que históricamente el elemento o la pata de la ecuación ambiental estuvo menos desarrollada, menos atendida que las otras dos patas. Y eso está generando problemas como los que mencionó muy bien el profesor Sachs. Entonces, esa es la primera idea. Esto es un tema en la triple línea de resultados. Esto implica, obviamente, un equilibrio en la lógica productiva, en la lógica... In the productive logic and the generation of social well-being, as well as care of natural resources. That's my first thought. Second thought is to understand how the world is moving basically in this topic and how that affects us. Mr. Sachs said that was defined this very well. En la luna. Llegar al 2050 con ser carbono neutral como continente. Pero además, eso es lo que llamamos el Pacto Verde. Y tomar el liderazgo mundial en esto. Y además dicen, vamos a invertir alrededor de 1.2 trillones de dólares en este tema. Esto más o menos 30 veces la economía del Paraguay. En una serie de planes que no tenemos tiempo de entrar ahora, pero que de alguna manera te van mostrando una señal muy importante que hay que saber aprovechar. Estados Unidos, lo dijo también el profesor Sachs, vuelve al ruedo y con mucha fuerza y va a buscar recuperar la credibilidad. Ya el presidente Biden anuncia que quiere tener una cumbre previa a la cumbre de noviembre del próximo año en los Estados Unidos y le nombra a John Kerry un diplomático de mucha experiencia que fue secretario de Estado como encargado del clima. China habla de civilización ecológica dentro del Partido Comunista Chino como una línea de acción de China, más todo lo que mencionó el profesor recién. La región está moviéndose en ese sentido. Entonces, políticamente el mundo se está moviendo en ese sentido y esto va a implicar seguramente no solamente recursos, sino una serie de regulaciones que van a ir apareciendo y eso nos puede afectar. Hay que tratar de aprovechar la oportunidad esa. Desde el punto de vista científico, la ciencia ha avanzado muchísimo y nos muestra por qué básicamente es importante esto y por qué tenemos que avanzar en eso. No me quiero detener mucho en esto, pero la ciencia cada vez tiene más conclusiones con respecto a esto. Desde el punto de vista social, hay un movimiento social fuertísimo. Todo el tema, por ejemplo, de Greta Thunberg, esta joven de 17 años sueca, que generó un movimiento global donde en un día tuvieron más de 4 millones de personas en 1.500 ciudades en 114 países. Y esto obviamente se empieza a multiplicar por todos lados. Desde el punto de vista incluso de la iglesia, que juega un papel muy importante a nivel global, el Papa Francisco con su mensaje con el tema del Laudato Si, que ha también instalado un mensaje muy fuerte. Desde el punto de vista de los negocios, esto también empieza a permear fuertemente. Solamente dos ejemplos que quiero citar. El Business Roundtable es en los Estados Unidos el grupo que aglutina a las 200 empresas más, a los 200 CEOs de las empresas más grandes de los Estados Unidos, de todos los sectores. Entre ellos emplean a más de 15 millones de personas y tienen una facturación superior a 5 trillones de dólares, 150 veces la economía del mundo. Ellos históricamente se movían bajo el mantra central que venía a la época ya básicamente la década del 70, un mantra que venía mucho de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, donde decía la responsabilidad central de los CEO es maximizar de manera lícita las utilidades para los accionistas. Ya los accionistas verán qué hacer de su dinero y ojalá sean filántropos y ese tipo de cosas. Ese mantra el año pasado sacan un statement, este Business Roundtable, esta asociación, y dice, no, ya no podemos seguir ese mantra solamente. Hoy tenemos que incorporar a nuestro mantra como responsabilidades centrales el tema climático, el tema de los colaboradores y el tema social. Fíjense cómo se va moviendo también el mundo de los negocios. O BlackRock, que es la gestora de fondos de inversión más grande del mundo, cuyo CEO, el presidente Larry Fink, envía todos los años. Esta gestora de fondos administra fondos por 6.4 trillones de dólares. Esa es la cantidad de fondos de activos que administra, digamos. Envía una carta a las empresas donde ellos invierten, en donde claramente establece qué tipo de indicadores van a seguir ellos
monitoreando para ver dónde seguir invirtiendo recursos, esta cantidad de recursos, y donde entra fuertemente de vuelta el tema de la economía verde, el tema climático. Entonces, acá el mensaje central en ese segundo punto de cómo se mueve el mundo es políticamente, socialmente, económicamente, los mercados se mueven en esta dirección. Y eso no es menor porque básicamente nos define que el mundo va a demandar con mucha fuerza mayores esquemas de sustentabilidad, mayores esquemas de economía verde. Y esto lo que va a hacer es va a ir cerrando esa brecha que existía entre lo que la ciencia nos viene diciendo ya hace varias décadas y lo que la política y lo que la acción y lo que los mercados van haciendo. Se va a ir cerrando la brecha. Y eso es una buena noticia. Y eso genera oportunidades muy importantes. Y vamos a Paraguay entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto? Primero, nosotros tenemos que tener mucha claridad en desarrollar una estrategia de inserción en esa dinámica global. Entender que esta dinámica existe, está funcionando fuertemente, es una tendencia clarísima de cómo se van a mover los mercados y basado en eso yo tengo que desarrollar como país una estrategia. Y acá hay varios temas. Nosotros hablamos mucho, obviamente, del tema de y esta estrategia tiene que estar basada en nuestras propias potencialidades como país. Sin duda, y ya se habló mucho, no me quiero extender mucho más en esto, el tema energético. Ahí tenemos unas enormes potencialidades por el tema, digamos, que somos grandes productores de una energía limpia. Y esto puede atraer inversiones, lo dijo muy bien el profesor Sachs. Ayer hablamos mucho del tema de energía, claramente. Pero también el tema agropecuario. Fíjense, en realidad, en términos de emisiones, que es lo que el mundo más o menos va viendo de cómo los países se comportan en ese sentido, lo que emite, acuérdense, economía verde, una economía baja en carbono. Paraguay en realidad representa el 0,1% de las emisiones globales. No es importante desde ese punto de vista. Pero sí es importante desde el punto de vista de cómo yo me posiciono ante el mundo con mi contribución. Aunque sea modesta desde la perspectiva de lo que emito, es bueno estar presente en esta dinámica porque también de ahí pueden surgir oportunidades, de ahí van a surgir oportunidades. En realidad nuestras emisiones, datos oficiales, un 53% provienen de la agricultura y la ganadería, no provienen de la energía. El sector energético en realidad representa solamente el 12% de nuestras emisiones. 53% de agricultura y ganadería, más o menos 30% del cambio de uso de suelo, que eso se conoce como deforestación, y el resto básicamente otros temas. Y acá hay oportunidades enormes, que ya Paraguay está haciendo de hecho. Paraguay es casi líder mundial en el tema de siembra directa, por ejemplo, que es una forma básicamente del no-till, del no arado, que representa materia orgánica en el suelo, que genera realmente una posibilidad enorme, digamos, para el propio suelo y que evita un montón de cuestiones. Esta es una práctica ambiental muy positiva. Tenemos que posicionarnos mejor sobre esto. Por supuesto, el tema, por ejemplo, de cuestiones como silvopastoriles. Acá nadie pretende que nosotros dejemos de lado, recordemos de vuelta la triple línea de resultados, los drivers o los motores de nuestra economía, la carne, la soja, son motores importantes que tienen que continuar seguramente, pero tenemos que subirnos con este tipo de cuestiones, cuestiones como la agricultura de precisión, cuestiones como el tema de yo solamente introduzco elementos, digamos, que generan estas emisiones, que son básicamente los fertilizantes y los agroquímicos, donde se necesita. Eso me conviene desde el punto de vista de ahorro de costo y también me conviene desde el punto de vista de emisiones. Hay un trabajo enorme que se puede hacer, desde la investigación, desde la utilización de tecnología, desde comprender cómo se van moviendo los mercados y cómo yo tengo que hacer esa trazabilidad, cómo que tengo que ir mostrándole al mundo dónde yo estoy poniendo mis fichas para poder tratar de mejorar mi performance en este tipo de cosas. Que, repito, no significa disminuirla. Vamos a tener que continuar con eso y es bueno que continuemos con eso, pero agregando estos elementos. El tema forestal, una oportunidad enorme, está ocurriendo. Tenemos anunciado una inversión de 2.300 millones de dólares. Esto es histórico en Paraguay, básicamente para el tema de una planta de celulosa. Eso tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro suelo, nuestro clima, de poder realmente, el tema de plantaciones forestales. Eso te ayuda después como sumidero también de carbono o te va compensando. Hay muchas cosas que se pueden comentar después. Pero básicamente también para nosotros un tema clave es la adaptación. Nosotros vamos, porque además somos un país dependiente del clima, podemos sufrir mucho las consecuencias de estos problemas del cambio climático y tenemos que entender muy bien también dónde están nuestras vulnerabilidades y dónde tenemos que de alguna manera apostar a mejorar o a tener mayor resiliencia en esas vulnerabilidades. Pero entonces no olvidemos el tema agropecuario, no olvidemos el tema forestal, el tema de energía se habló mucho, no olvidemos el tema de la posibilidad también de trabajar el tema de agua, también algo se ha hablado. Y acá básicamente para ir terminando en esta tercera idea, digamos, de qué es lo que tiene que hacer Paraguay, es muy importante las señales que el sector público está dando. Esto que se está haciendo en esta Semana Verde
a partir de esta iniciativa del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Banco Mundial, me parece muy importante porque va de alguna manera, se va hablando de este tema. Pero muchas cosas se pueden hacer desde las propias políticas públicas. Hoy conversábamos con otra persona, qué sé yo, en los procesos de construcción de viviendas sociales ya se pueden ir incorporando elementos o materiales que de alguna manera apunten a cuestiones de sustentabilidad, aprovechar mejor el clima, aprovechar mejor, evitar mejor los desperdicios. Esas son señales que puede incorporar el sector público, por ejemplo, en las compras públicas, compras sustentables, que ya también se está haciendo, digamos. ¿Cómo incorporo criterios socioambientales en los procesos de compra? Son cuestiones graduales, son señales que se tienen que enviar al mercado y que el sector público lo puede hacer perfectamente a partir de muchos de estos elementos que estamos mencionando. Y finalmente, un tema no menor y probablemente sea la política pública más importante en este momento, es la necesidad de un fortalecimiento institucional en esto que llamamos la dimensión ambiental. Nosotros hemos avanzado mucho y acá ustedes son testigos básicamente y son actores del gran fortalecimiento institucional en materia económica que ha tenido. La fortaleza del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, hemos hablado muchas veces de esto, pero esa no es la realidad, por ejemplo, en el ámbito ambiental. Ahí tenemos muchas debilidades institucionales que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque tenemos un marco normativo bastante interesante, un marco normativo que cuando uno mira y dice, bueno, este país está muy avanzado en lo que plantea en términos de esto, de las condiciones favorables para una economía verde, pero el problema es el cumplimiento. Esto es casi como lo que ahora estamos viendo en el tema de Gafilat. Ya no va solamente Gafilat controlar tu marco normativo, va a controlar, para que nosotros no entremos en la lista gris, el cumplimiento efectivo de ese marco normativo, los resultados concretos. Bueno, ahí tenemos muchísimo que avanzar en el marco institucional, en el marco regulatorio. Hoy nadie duda de la capacidad reguladora que tiene el Banco Central, por ejemplo, José. Y te puede poner una multa y te controla y te está encima, y el sector financiero tiene que adecuarse básicamente a ese marco regulatorio. Bueno, eso no ocurre en la institucionalidad ambiental. Tenemos un largo camino que recorrer y probablemente sea lo principal que tenemos que encarar. Fortalecimiento de la dimensión institucional que permita generar las posibilidades concretas de aprovechar estas oportunidades hacia donde el mundo se está moviendo. Paraguay tiene muchos, como los elementos que estuve mencionando, sobre los cuales puede construir una narrativa que sea atractiva para el mundo. Pero para construir esa narrativa tenemos que ser obviamente serios y tenemos que ser capaces de demostrar que la narrativa que nosotros estamos construyendo y repitiendo, realmente somos capaces de hacerlas cumplir. Me quedo acá, muchas gracias de vuelta por la oportunidad y ojalá haya tiempo seguramente después de también intercambiar con algunas preguntas o pensamientos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jan. Realmente clarísima tu exposición que abarcó desde lo conceptual con relación a la economía verde. Tocaste también un poco de la coyuntura política sobre el tema. Mencionaste también cómo se está moviendo el mundo con relación a este tema. Y finalmente hablaste de nuestro país, ¿verdad? De todas las potencialidades, de todas las fortalezas que tiene nuestro país, como así también de las debilidades, ¿verdad? Yo creo que fue muy clara tu exposición, así que muchísimas gracias, Jan. Seguidamente pasamos a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Carlos Felipe Jaramillo, que es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Está a cargo de supervisar las relaciones con 31 países de la región. Ha trabajado en el Banco Mundial durante casi 2 décadas. A lo largo de su carrera ejerció los roles de director de país en la unidad de manejo de país del este de África, director senior de la práctica global de macroeconomía, comercio e inversión, y durante 2 periodos fue director de país en la región de América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse al banco, también se desempeñó en el Ministerio de Finanzas de Colombia, en el Banco Central, en el Ministerio de Comercio y el Departamento Nacional de Planificación. Ha impartido clases en el Departamento de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad de Maryland, College Park. Tiene una maestría y un doctorado en Economía del Desarrollo de la Universidad de Stanford, así que es un honor para mí presentarlo al vicepresidente, así que le escuchamos atentamente, don Felipe. Muchísimas gracias y buenas tardes. Primero quería saludarlos, estimados José Cantero, presidente del Banco Central de Paraguay, ministro Oscar Llamosa. Muchísimas gracias por esta invitación, por liderar este evento sobre crecimiento verde, y creo que puede estar señalando algo importante, algo que insinuó el profesor Sachs, y es que Paraguay podría pasar a ser pionero en este tema tan importante, no solamente en el tema
energético en el cual ya es líder, sino en todos estos otros temas que abarcan la economía verde. Y saludo al profesor Sachs, también al exministro Benigno y a Jan. Los felicito por sus exposiciones y por compartir este panel, y saludo a todos los que están en línea. Bueno, quería iniciar simplemente recordando los dos desafíos centrales que enfrenta América Latina y el Caribe hoy. A mi modo de ver son dos grandes. El primero es recuperarse de la mayor crisis económica por la cual ha atravesado la región en más de un siglo. En nuestras cuentas no habíamos visto una crisis de esta magnitud desde que llevamos datos, más de un siglo. Y segundo, aparte de sobrevivir esta crisis, es poder adoptar las políticas y los cambios que sean necesarios para que podamos salir de esta crisis con un crecimiento mejor, para que no regresemos al crecimiento de los años recientes. Si ustedes miran en la mayoría de la región, el crecimiento ha sido muy bajo, en muchos casos negativo, sobre todo si lo medimos por persona, y ha sido algo realmente decepcionante. Entonces creo que esta crisis abre una enorme oportunidad para repensar el futuro, y por eso considero este diálogo sobre la economía verde muy oportuno. Bueno, la economía verde, Jan hizo una excelente exposición de lo que significa, de todos los ámbitos que se incluyen dentro de su definición. Para mí hay dos muy importantes que son en los cuales voy a hacer un poco más de énfasis, ¿no? El primero es este tema gordo de cómo hacer para que los recursos naturales puedan rendir todo su potencial económico de manera sostenible, porque ese es el que más me llama a mí la atención como reto importante para los países de la región, especialmente para Paraguay, que tiene recursos naturales muy importantes. Y bueno, y el segundo aspecto muy importante es el que creo que abordó el profesor Sachs, el que también abordó Jan, que es cómo contribuir a la problemática global, regional, nacional y local del cambio climático, que es un problema que creo que todos ya lo hemos escuchado mucho, es un problema que está afrontando la humanidad entera, y que creo que a países como Paraguay lo que corresponde es adaptarse, buscar la mejor manera de que su economía y su gente se pueda adaptar a los efectos de este cambio climático, y en la medida de lo posible contribuir para que no hayan emisiones y para que se descarbonice la economía, como bien lo dijo el profesor Sachs. Y creo que los países pioneros, como puede serlo Paraguay, son aquellos que le van a salir al frente a estos cambios. No van a esperar a que pase lo peor, ¿no? A que haya las enormes sequías, etcétera, sino que van a salir al frente y van a adaptarse para que su población no tenga que sufrir estos embates del cambio climático. Bueno, el punto central para mí y como Banco Mundial es que ya sea que estemos debatiendo los diferentes aspectos del crecimiento verde, el desarrollo urbano sostenible o las prácticas agrícolas responsables, hay un tema en común, y es que los más pobres, los más vulnerables son siempre los que llevan la peor parte. Y en América Latina sabemos que cada año, por culpa de estos eventos naturales cada vez más extremos, las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, caen entre por lo menos 150,000 personas, y en los años malos más de 2 millones de personas caen en pobreza extrema, por debajo de la línea de pobreza extrema, que es bien dramático. No voy a hablar de lo que está pasando este año, que es histórico, y que ustedes creo que ya lo conocen bien. Bueno, yo quisiera centrar los minutos que me restan de esta exposición en algunos aspectos, digamos, más prácticos, ¿no? Para complementar las exposiciones anteriores, y que se refieren a la gran pregunta de cómo hacer para que nuestras economías en América Latina puedan entrar en una senda de crecimiento más verde, ¿no? Y que pueda ser más sostenible, más amable con el medio ambiente, y que al mismo tiempo esté generando empleo, buenos niveles de vida y sacar a la población de la pobreza.
La agenda es muy grande, pero voy a resaltar dos aspectos que a mí me parecen cruciales. El primero es la necesidad de encontrar nuevas oportunidades y mercados de crecimiento verde. Y por esto me refiero a la necesidad de potenciar nuevos sectores, viejos sectores, diversificar y aprovechar aún mejor la silvicultura y la acuicultura, que en el caso de Paraguay presentan un gran potencial. Promover una producción agrícola respetuosa con el medio ambiente creo que va a ser cada vez más importante en Paraguay para que siga accediendo a nuevos mercados, para que pueda crecer y ser un líder en producción de los productos que ustedes conocen, como el azúcar, yerba mate, sésamo orgánico certificado y muchos más. Y en este punto me parece que Paraguay ofrece grandes oportunidades. Con el gobierno estamos trabajando en este momento en un proyecto forestal que busca precisamente fortalecer la capacidad de protección y de manejo sostenible de los bosques, potenciar las plantaciones para el mercado nacional e internacional y reducir la presión sobre los recursos naturales boscosos. En un estudio reciente del Banco Mundial, se muestra que en Paraguay por cada 1.000 hectáreas de bosque reforestado y bien manejado, se pueden producir más de 200 empleos. Ese es un tema importante. Y el otro tema grande es el de la salud animal y la trazabilidad. Bajo el concepto de One Health, o una salud, estamos promoviendo la generación de productos ganaderos de mayor calidad, considerando la salud humana y el tema ambiental. Estamos trabajando para que se pueda aprovechar mercados que tienen las exigencias más altas sobre salud animal y producción sostenible, y aquí me uno a las observaciones que hacía Jan acerca de cómo estas tendencias van a ser más exigentes en el futuro en todos los mercados globales. Y también me quiero unir a las observaciones que hizo el profesor Sachs sobre el tema digital, que es absolutamente crucial. Y por ejemplo, en agricultura ya hay varios países en la región implementando sistemas que llamamos de agricultura inteligente. Uno de ellos es en mi país, precisamente en Colombia, donde estamos fomentando sistemas silvopastoriles cuyo beneficio se traduce en la producción de ganado más saludable, una mayor cantidad de suelos ricos en nutrientes y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, este es un gran tema que acabo de abordar, que son el tema productivo, verde, y cómo hacerlo más moderno y más adaptado a las exigencias del futuro y dentro de la categoría que llamamos de crecimiento verde. El segundo gran tema es el tema de del invertir en resiliencia o en la sostenibilidad. Como saben, el cambio climático es uno de los desafíos más complejos de nuestros tiempos, como bien lo explicaron los expositores anteriores. El aumento de la temperatura, los eventos climáticos extremos, las inundaciones, sequías, los incendios. En Paraguay vemos que, aunque Paraguay no es un emisor importante de carbono, los efectos del cambio climático se están sintiendo y afectan a la población. Entiendo que en los últimos 2 años consecutivos han habido subidas y bajadas históricas de los ríos Paraguay y Paraná, que son claves. The Paraná River have historical lows and ups. So when there are floods, the underprivileged are the ones that have to leave their homes and undergo lack of food security. In the floodable areas of Asunción, more than 100,000 families live next to the river, and they are affected by both events. Very high social economic cost that will be recurring and more frequent if climate change is not tackled. We're working with the government in a project that aims to reduce improvement of floods and droughts precisely to tackle this problem and improve urban planning and invest in smart infrastructure and in community resilience. I'd like to provide 2 final messages. Number one, the importance of including everybody. Like I said before,
the underprivileged and the vulnerable people are the most affected by this climate change problem. And importante involucrarlos y vincularlos y que se beneficien de todos los proyectos y programas y el gasto que se hace en esto. Y me refiero a los pueblos indígenas, a los jóvenes desempleados, a los residentes de los barrios vulnerables, a las personas con discapacidad y otros grupos excluidos. Y finalmente, quisiera decir que es muy importante vincular a los jóvenes. Tenemos una experiencia muy interesante en Paraguay, que por cierto son los más entusiastas en toda la región con el tema de la economía verde y la sostenibilidad. Creo que la siguiente generación va a tomar esta bandera con más fuerza que la nuestra. Tenemos una plataforma de jóvenes líderes Paraguay Ahora, que estamos apoyando y que está generando conversaciones sobre este tema muy relevante y nos alegra mucho ver a los paraguayos del futuro interesados en este tema. De manera que en el Banco Mundial tienen ustedes un socio, estamos orgullosos de ser socios de Paraguay en esta importante agenda en la que estamos seguros de que juntos podemos avanzar para responder con éxito hacia un crecimiento más verde, inclusivo y resiliente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Realmente muy interesante el concepto de invertir en resiliencia. Quizás es un tema que a través de algunas preguntas podrías abordar más y ver también otras experiencias en la región que sean interesantes para Paraguay, porque entiendo que ahí se puede presentar un abanico también de oportunidades que conviertan esos riesgos en oportunidades. No solamente mitigar el impacto en las personas, como dijiste, sino de crear áreas inteligentes que promuevan nuevas oportunidades de negocios. Me toca ahora presentarle a Benigno López. Aquí en la presentación señala que una persona con extensa carrera en el sector público paraguayo. Creo que Benigno es la persona con mayor experiencia y trayectoria en el sector público en el país. Ha ocupado cargos de alta gestión y dirección en el sector monetario, financiero, fiscal, energético. Hoy el doctor Benigno López es vicepresidente de sectores y conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue ministro de Hacienda, presidente también del Instituto de Previsión Social. Estuvo en Itaipú como director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración. En el Banco Central, en su larga trayectoria, ocupó el cargo de miembro del directorio del Banco Central, fue presidente de Gafisud, hoy Gafilat, presidente del Instituto de Derecho Bancario, asesor senior del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y es abogado de la Universidad Católica con maestrías en Georgetown, en la Universidad de los Estados Unidos. Y ahora nos gustaría, Benigno, contar con tu visión desde toda tu trayectoria también en Paraguay y hoy con esta visión internacional que tenés sobre este tema tan relevante para nuestro país. Gracias, José. Antes que nada, un agradecimiento a la organización por la invitación. Una felicitación especial a vos, José, porque de lo que yo recuerdo, hace como 6, 7 meses estamos hablando de la economía verde y de la necesidad de poder hacer esta charla y por fin pudiste organizar con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Realmente, como dice el profesor Sack, este es el tema de nuestro tiempo y es algo a lo cual nosotros tenemos que dedicarle tiempo y pensamiento, porque es un tema trascendental y transversal que nos afecta a todos y con más fuerza después de la pandemia. La pandemia tuvo un impacto sistémico y un impacto simultáneo, o sea, a todos nos afectó a la vez.
y afectó diversas partes de nuestra vida normal, ¿verdad? La pandemia ha evidenciado con mayor urgencia la interconexión que existe entre salud, economía y el medio ambiente. Hoy todos estos temas asociados a una convivencia armoniosa en nuestro planeta son claves para lograr el bienestar de las sociedades. En el corto plazo, las políticas de estimulación y recuperación tienen el potencial. The policies of recovery are the first green link, starting a virtuous circle that can generate employment, investment, and growth. During 2020, the decrease of economic activity, cancellation of trips have led to the decrease of the distribution of emissions of carbon of 8% at a world level. It appears as if the planet took on a vacation after so many years of abuse. But after this breather, the pandemic had a differentiated impact as a result of social gaps, which we've been discussing in the panel. In Latin America and the Caribbean, the people with highest levels of vulnerability are the most exposed to pollution and more susceptible to respiratory and cardiovascular problems. Poverty, the lack of adequate housing, levels of education, the loss of employment exacerbate even further sanitary problems and have left millions of people without protection. This very tough lesson has told us that combat inequality requires comprehensive policies, important investment to protect these underprivileged. The subsidies that were provided as recovery plans are just a mitigating measure, and they need to be complemented with policies that aim to combat poverty, formalize economy, universalize social protection, and strengthen human capital. With regard to human capital, the pandemic has resulted in an increase of unemployment, but it also mobilized people to reinvent themselves in the work scenario. Transition towards green economy requires new skills for existing jobs that will evolve, as well as new emerging jobs. About labor opportunities, a study of IDB estimates that the transition to decarbonization could generate 15 million new jobs in the region. To tackle these opportunities, our educational systems need to be capable to develop the skills that are needed in alternative industries and sectors that are associated to energetic efficiency, renewable energy, and environmental services. A lot of effort will be required for technical vocational education to become a reality, as well as alliances with public sectors, private sectors, and the academy to support vulnerable groups such as minorities of women to generate new jobs and these jobs to be inclusive. Public health is another piece of the puzzle that we need to prioritize. Air contamination causes 5% of death, premature death in the region. Also, destructive human interventions destroy diversity. COVID-19 is not the first manifestation of this phenomenon. Dengue and Zika fever are diseases of wild source here in Paraguay. A study says that other epidemics may be generated as a result of deforestation if we do not take on the right measures. In terms of health, also in terms of environmental topics, it's better to prevent than to cure. For every dollar invested, we save $4. The damages for climate impacts could add up to $100,000 million for 2050 if we do not limit global warming and the Paris Agreement. We now know that it's vital to protect the environment, to decrease the vulnerabilities of communities, conservation of biodiversity, and sustainable use for services related to ecosystem are key for global economy, generating benefits of $13 trillion
per year in Latin America and the Caribbean. It's important to point out that our region contains 30% of fresh water and about 50% of tropical forests, which is of about 40% of biodiversity in the world. We need to leverage this natural wealth to generate solutions. From the IDB, we are promoting investments in innovation for sustainable use of natural resources, mitigation and adaptation to climate change, and resilience and family agriculture. The Natural Capital Lab entails to close the gap between financial and ecologic sectors. The agriculture sector is among the most vulnerable to climate change and requires immediate innovations. IDB supporting Paraguay with technology transfer and also agricultural health services for small and medium-sized producers for a better use of water and soil to increase productivity and the quality of their products. A strategy of green recovery have to provide the opportunity to decarbonize the energy matrix and improve productivity. Paraguay is taking on important measures, implementing the Sustainable Energy Agenda 2019-2023. From the IDB, we are contributing to the electromobility strategy of the government. The priority actions as promoting technology and financial schemes that will enable greater deployment of electric vehicles. Paraguay has a lot of potential for new hydrologic undertakings, solar energy, which is now more cost-effective than others. IDB is helping development of 2 plants as well as Andy for the electricity transmission to make their energy available. On the other hand, IDB Invest contributes to sustainable development strategic sector that contributes 18% of GDP and generates a lot of employment and more than 75% of exports. Additionally, we are promoting theme bonds, promoting environmental sustainability. For that, we working with financial institutions to issue green bonds that will be used for activities that promote resilience and environmental sustainability, as well as develop the capital market. Climate problems are transnational, and to face these environmental issues requires international cooperations to generate solutions to these impact. Collective efforts need to have global objectives, promote innovations, promote flows of sustainable finances, and we have all the elements to coexist in peace with nature, generating resilience and well-being. It is my hope that Paraguay will commit to a transition to a green, inclusive, sustainable economy such as it is. Thank you very much to you all. Muchas gracias, Benigno. Realmente el capital humano y su fortalecimiento es clave para enfrentar también este desafío, y en tu ponencia mencionabas algunas líneas de acción o líneas estratégicas que nuestro país ya está emprendiendo y deberían caminarlo con más fuerza, como el cambio de la matriz energética, la electromovilidad, las nuevas energías, la transmisión eléctrica, los agronegocios. Son temas que vamos a estar abordando con preguntas. En breve, quisiera hacer no sé, ministro, si... Sí, muchas gracias, presidente. Realmente muy claras todas las exposiciones. Iniciando ya con esta ronda de preguntas, quisiera hacerle una pregunta al profesor Sachs en base a su vasta experiencia en la materia y en base también a ir analizando y evaluando distintas experiencias internacionales en base a políticas públicas. La consulta específica es de ese análisis, ¿cuál usted cree
de las políticas públicas que han resultado más eficientes y eficaces a la hora de impulsar la transición hacia una economía verde, y de estas políticas, ¿cuáles creen que pueden ser implementadas en nuestro país? Thank you very much. First, let me congratulate everybody on En primer lugar, quiero felicitar a todos por las maravillosas presentaciones y demostrando una amplitud enorme de actividades y creatividades. Yo hablé de la transformación de la energía, pero escuchamos tanta sabiduría sobre la sustentabilidad, la resiliencia del sector ganadero y de cultivo, que es tan vital para Paraguay, el sector forestal, las inversiones de capital humano, la resiliencia, las inversiones digitales. Quiero decir, en primer lugar, felicitaciones, porque yo creo que este panorama tan amplio es la manera adecuada de pensar en los desafíos que tenemos por delante. Todo esto es parte de la Estrategia General de Desarrollo Sustentable. Es un enfoque holístico e integral, y hemos escuchado esta visión holística de parte de todos los presentadores, y quiero felicitar en particular a Felipe por la visión del Banco Mundial y a Benigno por la visión del BID, que se está en realidad abrazando áreas tan importantes. Si hoy estudiamos las políticas más creativas, yo quiero hablar del trato verde europeo como uno que vale la pena analizar y estudiar, porque además de la complejidad agregada de tener 27 países, puso sobre la mesa un programa que libera de carbono el sistema energético y apunta al uso sustentable de la tierra, a terminar la polución e introduciendo economía circular y de técnicas de economía circular y de reciclaje y una sociedad digital. Entonces, el trato verde europeo es un trato, un convenio realmente digno de estudiar. Espero que el presidente Biden va a estar emprendiendo iniciativas similares una vez que él asuma la presidencia en enero. Vamos a estar escuchando mensajes muy diferentes salir de la Casa Blanca muy rápido, mensajes mucho más precisos y más claros. Y por supuesto, los Estados Unidos va a regresar a todos los acuerdos climáticos con mucha diplomacia agregada a esto. También sería interesante estudiar lo que Corea está haciendo. El trato verde de Corea, que está publicitado y estructurado como una recuperación verde y digital. Muy impresionante, porque tiene muchas áreas de la parte ambiental verde y también áreas de liderazgo y digitales. Creo, les alentaría también a Paraguay que se conecte con Corea, porque Corea realmente es un gran líder en estas áreas, especialmente en aplicaciones digitales. Y esta es otra oportunidad para cooperación, yo creo, cuando se trata del lado de las mejores prácticas de energía. Yo creo que ya están bastante claras hoy día. Decarbonizar la electricidad, ya lo hicieron, lo tienen. Luego hay que avanzar a decarbonizar el transporte, y las infraestructura también tienen la oportunidad de avanzar en esa dirección, y también mucho interés de parte del BID, su interés en vehículos eléctricos. Yo creo que son oportunidades maravillosas para Paraguay. Y luego también la gestión de tierra sustentable, sistemas agrícolas sustentables. Ustedes serán uno de los líderes, porque esto es un sector tan importante para Paraguay, y ustedes ya están avanzando para estar al frente de este tema, cooperando con Europa. Va a ser muy interesante, porque el programa de la granja al tenedor, dieta saludable, I think will be
quite important. prácticas agrícolas sustentables será muy importante. Y como ustedes tienen un mercado tan importante, trabajando con la Unidad Europea, este será un beneficio agregado. Muchas gracias, profesor, por tu visión sobre el tema. Quisiera pasar a Jan. Thank you for your vision, Mr. Sachs. Now, Jan, you have the floor. Para mí son conceptos quizás nuevos, lo de triple resultado. También hablaste de que a nivel global hay una tendencia triple en lo económico, financiero, político, que se está alineando hacia una dirección, que esa dirección es irreversible, que está cobrando también mucha fuerza, y que es necesario en esta corriente también posicionarnos a nivel internacional. Y también hablaste, Jan, de cómo integrar mejor quizás ciertos sectores como ganadero, agrícola, industrial. Y dos preguntas en una. Questions I have for Mr. Jan. ¿Cuál sería el punto de partida de una narrativa paraguaya para conectarnos al mundo? Y el otro punto es dos acciones o una acción central, por ejemplo, para el sector ganadero, industrial, agrícola, ¿qué deberían ellos, y también como políticas públicas, ¿verdad?, poner sobre la mesa, encaminar como acción, que eso nos permita ese nuevo acceso a los mercados internacionales en un mundo donde esta dimensión de la competitividad depende de la economía verde? O sea, el nuevo atributo de la competitividad es la economía verde, y para que esas puertas a nuestros productos sigan abiertas y cada vez en mercados más importantes. Sí, gracias, José. Y te respondo directamente sobre este tema, sobre qué construir las narrativas. Yo mencionaba que es importante que la construyamos sobre potencialidades nuestras. Y fíjate, por ejemplo, Paraguay hoy tiene una estrategia nacional de innovación. Hay gente como Oscar, por ejemplo, forma parte, ministro de Hacienda, también Vi, forman parte de este equipo, digamos, nacional en el tema de innovación, que ya ha definido como 5 grandes ejes de innovación que quiere trabajar. Fíjate, y quería citar solamente 2 de ellos que están vinculados con lo que estamos hablando. Agua y energía para el futuro, como un desafío nacional de innovación. Estoy hablando de un driver, de un eje sobre el cual tenemos que de alguna manera construir una serie de cuestiones vinculadas a este desafío. Y el otro es Paraguay como productor de alimentos verdes para el mundo. Ahí tenéis ya 2 narrativas fundamentales. El tema es que la narrativa, si luego no tiene contenido, si no lo empezamos a trabajar, si no lo empezamos a articular, y esta palabra no es menor, articular, realmente se va a convertir básicamente en un título muy lindo, digamos. Y eso me pasa a la siguiente pregunta. Entonces yo tomaría esas 2 narrativas fundamentales, digamos, porque son las 2 grandes potencialidades que tiene el Paraguay. Y a partir de ahí yo vuelvo, José, a lo que mencionaba. Probablemente, y acá hay 2 cuestiones. Una es la articulación que decía, porque hay que también ser muy honestos. Muchas veces se ve esta tendencia global tan fuerte como una cuestión también amenazante, porque se pueden ver como barreras para arancelarias, porque se pueden ver como cuestiones que pueden dificultar estas famosas salvaguardas, por ejemplo, que se plantean desde la Unión Europea para el convenio con Mercosur, generan ciertas disconformidades, generan discusiones, y es natural que sea así, ¿verdad? Uno de repente puede percibir un tema como lo hace medio, bueno, como una amenaza o como una oportunidad. Yo lo que digo es, independientemente de cómo se perciba, esta tendencia es irreversible. Y hay un montón de indicadores que te muestran. Por lo tanto, para mí, lo más razonable es que empecemos a ver cómo aprovechamos de la mejor manera posible ese tipo de cosas. Y esto lo tenemos que hacer de manera concertada, José. Esto no puede ser una lógica de el mundo ambientalista contra el mundo de productores. No puede ser. Eso tenemos que dejar de lado. Acá, por eso yo mencionaba con mucha fuerza que la lógica de la economía verde tiene esta triple línea de resultados. Implica que yo pueda seguir produciendo, pero que tenga un impacto también social y ambiental. Entonces, el primer tema, tenemos que trabajar mucho. Y si yo tendría que seleccionar una política pública en donde ya estamos de acuerdo, prácticamente todos los sectores, cumplamos la normativa existente. Paraguay tiene un marco normativo que puede ser de punto de partida fantástica, José, para el tema de economía verde, para el tema de aprovechar agua y energía para el futuro, para el tema de este desafío de innovación
de poder tener alimentos verdes para el mundo. Tenemos una normativa que además protege los bosques, una serie de cuestiones. El gran problema que tenemos es que no somos capaces de llevar adelante mecanismos de cumplimiento de la normativa. Y esto tiene que ver con lo que te mencionaba, debilidad institucional. Yo te pongo de ejemplo, el Banco Central en Paraguay tiene la capacidad de poder llevar adelante el cumplimiento de las normativas. Tiene esa capacidad, la ha construido y la gente sabe que tiene la capacidad. Y la gente sabe y los actores saben que pueden ser multados, saben que pueden ser controlados, saben que son monitoreados. Bueno, eso no ocurre en lo otro. Y ahí es algo que en lo cual tenemos que concentrarnos, porque ese puede ser un gran punto de partida en donde ya estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo en cumplir la normativa existente? Una normativa con la cual podemos avanzar hacia ese desafío y ahí podemos ir construyendo seguramente otras cosas. Bueno, muy claro, Koyam. A mí me toca hacerle una pregunta al doctor Benigno. Como él siempre nos decía cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, ojalá que tenga la pregunta a su respuesta. Bueno, él en su presentación claramente mencionó las áreas en las cuales el BID está apoyando a Paraguay, pero me gustaría saber, en base a tu experiencia, Benigno, ¿cuál crees que son aquellas áreas en las cuales tenemos mayor potencial o son más probables que puedan desarrollarse sin mayores complicaciones en nuestro país? ¿Y cuáles son aquellas que vos crees que sí pueden complicarse por el camino? Gracias, Oscar. Realmente es desafiante el tema, porque si nosotros miramos... Because if we look at what we're already doing as Paraguay is aligned to this policy of transforming itself towards a green economy, such as was described by Professor Jeffrey Sachs with his optimism and his fondness of Paraguay. We have renewable energy, that is clean energy. We have the capacity of generating solar energy in Chaco. We're working in social inclusion, that is even greater. We understand that there's lots of inequalities and we're working in that direction with a strengthening of human capital. We're working in a tax system that is more equitable, the reform that took place a couple of years ago. And we're also making progress, albeit slowly. There are signals that the way in which we are doing things today need to change. We should be looking in a comprehensive, holistic fashion, integrate. Película que implica una serie de ajustes y uno de los más importantes creo que es el que señala Jan, ¿verdad? Que es el que hace al fortalecimiento institucional. Si vos tenés las reglas y las reglas no se cumplen, entonces vos estás mandando un mensaje equivocado. Si vos tenés las reglas y la autoridad no es suficientemente fuerte, robusta como para hacerlas cumplir, nos quedamos nomás en la posibilidad de que tenemos todo para llevar adelante una reforma importante. Paraguay puede ser pionero, como dijo el doctor Jaramillo, en esta como diríamos, en esta patriada hacia una economía diferente a la que estamos viendo. Hoy vemos que solamente el PIB no es un indicador robusto. Tal vez unos indicadores sean más fuertes, digamos, qué tan felices o qué tan contentos estamos como la forma como estamos viviendo, y no solamente el PIB. Entonces yo creo que Paraguay tiene todo. No le falta nada, tiene aquí un equipo competente, como señaló Jan, en el equipo económico hay gente competente para presentar estos desafíos, y va a tener que generarse ese diálogo que también describe Jan, de productores y ambientalistas. Yo creo que tenemos que ser uno solo, o sea, se puede producir sin afectar al medio ambiente. El tema del desafío del medio ambiente ya es un desafío en sí mismo, o sea, ya somos testigos de que hay un cambio, ya no es más una historia de algo que va a pasar tal vez a lo mejor algún día, sino que está pasando.
Y yo creo que está pasando de manera acelerada, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprovechar la fortaleza de la sociedad civil que se incorpore al diálogo en el sentido de llegar a acuerdos importantes en cuanto a la matriz energética, sin perder todos los desafíos que se tienen de vista, se tienen a la vista, como la agenda digital, ¿verdad? Nosotros somos un país que tenemos todavía mucho en papeles, sin embargo tenemos una agenda digital incipiente que tenemos que hacerla funcionar, que va a ser algo, que yo suelo decir eso, que va a ser el virus que vamos a poner en nuestra institucionalidad, para que todo sea más transparente, para que todo sea más eficiente, y algo que no se va a poder parar. Y al lado de eso, el fortalecimiento institucional, ¿verdad? Yo creo que se está trabajando también en eso en Paraguay, y seguramente son procesos que no son fáciles, pero que se va a necesitar, Oscar, y yo creo que va a tener un activo enorme, mucho diálogo, mucha capacidad de convencimiento de que esta agenda verde que estamos lanzando o que estamos tratando de profundizar es un camino que no nos va a perjudicar y que solamente nos va a beneficiar en el futuro. Muchas gracias, Benigno. Quisiera pasar a Felipe. Felipe nos había compartido también un concepto de inversión en resiliencia y comentaba la experiencia en Paraguay de inversión en ciudades o en Asunción principalmente para ser más resiliente. Gran parte de las ciudades del país están a lo largo de los ríos que tiene Paraguay. Pero nos gustaría, Felipe, si de la experiencia internacional y regional nos podrías ilustrar con una bandeja de inversiones para hacer en el concepto de resiliencia, y que con esa idea también podamos tener un mejor entendimiento de los pasos que deberíamos seguir hacia adelante. Muchas gracias, José. Mira, es una buena pregunta y es un área grande y creciente, y donde hay cada vez más interés. Justo en estos últimos días hemos estado trabajando intensamente con los países de Centroamérica, donde ustedes habrán visto el paso muy desafortunado de dos huracanes, uno 10 días, 12 días después del otro, siguiendo prácticamente la misma ruta, y huracanes de categoría 4, categoría 5, dejaron a su paso una destrucción terrible en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Y entonces la gran pregunta es cómo reconstruir con mucha más resiliencia, porque este tipo de desastres lamentablemente van a seguir siendo frecuentes en el futuro. Entonces, mira, en la bandeja de temas, algunos que se me ocurren pensando rápidamente. Uno es inversiones. Hay que hacer inversiones físicas en mejor infraestructura. Para Paraguay me imagino que los temas de agua que yo mencioné, el tema de la franja en Asunción es importante, pero también en general alrededor de los ríos, obras que encaucen y que ayuden a controlar los cauces para posibles inundaciones, y para posibles sequías, represas, pequeñas represas, reservorios, para que ayuden a estabilizar la oferta de agua para la agricultura, para el sector pecuario, es bien importante. Asociado a esto, no solamente las obras y la que requiere recursos, sino los métodos de construcción, los métodos de planificación de esas obras. Me refiero, por ejemplo, ahora que estamos reconstruyendo en Centroamérica, no volver a cometer los errores de construir alguna de la infraestructura en las partes más bajas, más cercanas a donde se van a subir las aguas y que se van a inundar. Entonces, buscar una mejor manera de ubicarlas, y la infraestructura que se construya de mejor calidad, con los últimos métodos, las mejores metodologías para las viviendas, para que puedan resistir las lluvias y todos los cambios climáticos.
Otro tema muy gordo que no es nuevo, pero creo que es muy importante en esta agenda de resiliencia es la investigación aplicada, especialmente en Paraguay, por ejemplo, para los nuevos productos y para los viejos productos, para mejorarlos y hacerlos más resistentes al cambio climático. La investigación en semillas, en nuevas prácticas para la agricultura y para la ganadería. Mencioné proyectos para ganadería y para el sector forestal, para que sean más verdes, para que puedan aprovechar más mercados afuera de Paraguay y para que puedan producir más y estabilizar su producción. Y finalmente menciono un tema no tradicional en el cual la pandemia está, creo, acelerando las cosas y Paraguay creo que se está volviendo un líder, ¿no? Y este tema del desarrollo del dinero móvil y de las transacciones financieras. Tuve oportunidad de hablar hace poco con el ministro Llamosas al respecto de cómo ha aumentado de manera impresionante en el Paraguay y en algunos otros países de la región, pero Paraguay creo que está saliendo muy bien en las transacciones, en esto de dinero móvil, la creación de las billeteras digitales a un ritmo realmente impresionante, de manera que muy rápido la pandemia está generando una inclusión financiera que nunca nos imaginamos, pero que es más que bienvenida para que pueda dar un salto Paraguay y se vuelva un líder. Yo tuve la oportunidad, como he vivido los últimos 3 años en África del Este, en Nairobi, en Kenia, de ver cómo ese país hace 13 o 14 años introdujo esta moneda digital, el método de pago M-Pesa, y en cuestión de 5 años llegó hasta los últimos rincones del país. Lo único que se necesita es tener un teléfono móvil y sobre esa plataforma de pagos digitales la población pobre y rural ha podido obtener préstamos con lo que llamamos ahora el fintech, ¿no? Estas pequeñas empresas que dan pequeños préstamos, y eso ha generado una revolución en el nivel de vida, en la facilidad de hacer transacciones, préstamos que son muy importantes cuando hay sequía, cuando la producción cae. Le da resiliencia a las actividades económicas, a la población. Y felicito a Paraguay por haberse movido. Entiendo que más de 2 millones de billeteras digitales han sido creadas solo en los últimos 3 o 4 meses. Creo que los programas de ayuda estatal han sido críticos y creo que es un gran ejemplo para América Latina y para el mundo entero. Muchas gracias, Felipe. Y, ministro, si me permitís, aprovechando también el tiempo de Jeffrey Sachs, que hoy nos acompaña, quisiera hacerle una pregunta al profesor, y quizás 2 en una, ¿verdad? Una, habías comentado, profesor, de las metas de descarbonización a nivel global, que gran parte se centran hacia el 2050. Si a tu interpretación esa no es una meta muy lejana, o 2050 es el timing correcto, que llegaríamos justo. Y la otra es algo más concreto para el caso de Paraguay. ¿Qué nos recomendarías, profesor, para que toda esta discusión y este diálogo a nivel nacional se pueda realizar? ¿Cuáles serían sus ingredientes? Y que a la vez, una vez emprendido ese diálogo, que conlleva una acción efectiva, de acuerdo a todas tus experiencias de países que han atravesado por este proceso de transformación, donde el diálogo y las metas son claves. Muchas gracias, profesor. Great, thank you. Muchas gracias a usted. Yo creo que la meta del 2050 es para el mundo entero, para alcanzar 0 de carbonos. Es un objetivo integral mundial. Segundo, no significa esperar
hasta el futuro, sino emprender acciones ahora mismo, reconociendo que es cierta infraestructura, es cierto capital, edificios, plantas de energía, requerirán tiempo para ir cambiando y tomando. Otros países no tienen la ventaja de Paraguay de un sistema eléctrico que básicamente ya es de energía limpia, renovable y de cero carbono. La mayor parte del mundo la energía se produce por una flota grande de plantas de carbono y leña que van a tener que ser que requerir muchísimo esfuerzo y dinero para ser desintegradas. Y luego tenemos 1.000 millones de vehículos que deben cambiar paso por paso de ser dependientes de estos motores de combustión derivados del petróleo a vehículos eléctricos. Es una transformación industrial enorme para tener la capacidad de producir millones y millones de vehículos eléctricos por año. Esto va a ocurrir, inclusive cuando esto vaya ocurriendo, va a tener que haber un retiro progresivo del capital existente. También, por supuesto, los aviones, que también los barcos, que también funcionan en base a derivados del petróleo y diésel, todo eso debe cambiar. Retiros progresivos. En 30 años tenemos que lograrlo. Algunos países lo lograrán antes, tendrán la ventaja comparativa al hacerlo. Otros lugares van a avanzar más despacio. Y solamente puedo decir que hay muchos países que ni siquiera lo saben que tienen que hacer esto. Ellos creen que van a poder continuar así, pero van a tener que, van a darse cuenta que este cambio es tan urgente para el planeta que va a tener que ocurrir a este ritmo. Y muchos países que aún no lo creen, no lo aceptan, pero van a tener que darse cuenta rápido. En cuanto a los logros, lo que yo creo que es lo más importante es presentar un marco para que el gobierno ayude a las personas a comprender qué significa esto, qué significa para mí, cómo estamos proponiendo avanzar en este país. Basados en este marco, habrán discusiones, deliberaciones, pasos que se tomen y ajustes en el tiempo. Lo que yo creo que es importante es un plan de juego, una hoja de ruta, me gusta decirlo, que establezca cómo Paraguay perseguirá estas metas y que delinee no un número complejo de números difícil de comprender, sino más bien una descripción que sea comprensible y que pueda ayudar a las personas a entender que esto nos va a conducir a una vida mejor. A veces lo llamo como un vistazo de la luna. Cuando el presidente Kennedy dijo, vayamos a la luna, en el mayo de 1961, urgiendo a América que emprenda este desafío, la NASA vino y trajo una estrategia de cómo se iba a lograr esto. Y se siguió esto, se aprendió mucho en el camino, pero hicieron que este plan funcione. Yo creo que esto es la idea de una estrategia basada en metas, un marco de cómo esto va a funcionar y por qué va a beneficiar al Paraguay, lo cual, por supuesto, lo hará, debe demostrar que es factible, que es económico, que va a conducir a una mejor sociedad, una mejor economía y está alineado con el movimiento global. Yo creo que Paraguay será un líder en muchas maneras y se beneficiará de ser un líder. Muchas gracias, profesor. Realmente va a ser un desafío generar ese marco, pero me parece que es el camino más apropiado y que ese marco permita una discusión y que esa discusión a su vez se puedan vislumbrar los beneficios para la sociedad.
En nuestra calidad de moderadores, tanto con el ministro de Hacienda, les agradecemos mucho a todos los panelistas, a cada uno de ustedes por su valioso tiempo. Ha sido una muy rica jornada que enriquece esta semana de la economía verde. Para dar cierre a esta actividad tendremos las palabras de la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Viviana Casco, y finalmente de la representante del Banco Mundial, Matilde Bordón. Muchas gracias. Gracias, presidente. Antes que nada, me gustaría agradecer una vez más al profesor Sachs por las palabras, también a Jan Esperanza, a Carlos Jaramillo y al doctor Benigno López, quienes compartieron esta noche sus conocimientos. También felicitar nuevamente a la organización del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, y manifestar que de esta forma estamos llegando al cierre de esta jornada, la cual nos deja importantes reflexiones, tanto desde la perspectiva de los desafíos, como también las oportunidades que tenemos como país en materia de crecimiento verde. En este sentido, el doctor Sachs nos alienta a aprovechar las ventajas comparativas que tiene nuestro país, sobre todo en el ámbito energético, la gran potencialidad de Paraguay como país 100% productor de energía renovable, así como el potencial de generación de energías alternativas como la solar, brindar también oportunidad para atraer inversiones, creación de nuevos empleos, así como la posibilidad de generar el ambiente como la integración energética regional. Así también mencionó la tendencia de energía digital que bien aprovechada también podría posicionarnos en la región. Un tema que sobresale también en los mercados internacionales. Ya se están volviendo más exigentes sobre la trazabilidad de la producción. Es un elemento clave para Paraguay como país productor de alimentos. Debemos tener sumamente presente esta condición a fin de ir transitando hacia una producción más sostenible. Como decía Jan, la agenda verde se encuentra presente en la agenda global del Paraguay y Paraguay debe apuntar a generar el ambiente propicio para su inserción en la dinámica global. Las políticas públicas deben ir previendo incorporar el enfoque verde dentro de las acciones e intervenciones públicas que den señales claras a nivel nacional e internacional y reconocer también la importancia de fortalecer las instituciones, sobre todo en términos ambientales, sin perder de vista la necesidad del balance entre lo económico, social y ambiental. Desde el Banco Mundial, Carlos Jaramillo nos planteaba la realidad en cuanto al impacto de la pandemia, que pone de relieve la importancia de adoptar y adaptar las políticas y los cambios que son necesarios para la recuperación rápida y resiliente. Y por último, el doctor Benigno López nos resaltó la importancia de conectar el ámbito social, la población vulnerable, las minorías con enfoque en la educación, la salud, el incremento de la productividad, que den la posibilidad de paliar o mitigar los efectos adversos del cambio climático. Nos hablaba también de los ahorros que pueden generarse a través de la inversión en resiliencia. En resumen, podemos afirmar que hoy nos encontramos ante el desafío de instalar el enfoque de la economía verde en la agenda de las políticas públicas, estableciendo metas ambiciosas dentro de las estrategias de crecimiento y desarrollo de corto, mediano y plazo con mediano plazo con el involucramiento y también con la participación activa de todos los sectores. Es un desafío y una tarea de todos nosotros como paraguayos. En este sentido, antes de despedirme, me gustaría cederle la palabra a la representante del Banco Mundial en Paraguay, Matilde Bordón, quien estará dando las palabras finales. Agradecer nuevamente también a todos los participantes. Hola, no sé si, me parece que estoy con un, ¿si me escuchan? Hola. Sí, Te escuchamos. Matilde, se te escucha. No sé si me están escuchando. Sí, se escucha, Matilde. Me parece que estoy con un problema de conexión. Ah, perfecto, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que creo que el panel de hoy ha sido una muestra nuevamente esta semana de lo importante de esta agenda, y quizás ya para cerrar muy brevemente, me gustaría cerrar con algunos mensajes que se han repetido durante la semana, y una de ellas es la necesidad urgente de repensar el futuro desde nuevas perspectivas que se encuentran en un momento único para repensar realmente en un plan de recuperación económica verde y sustentable en el tiempo. Hablamos de los desafíos de Paraguay, que son varios, pero también de las experiencias exitosas que Paraguay está teniendo en su transición hacia una economía verde. Por eso los distintos panelistas hablaron de la importancia de las señales que desde el gobierno de Paraguay se den en el mundo, desde las políticas públicas y los incentivos, y que a la vez generen ecosistemas transformadores que incorporen al sector privado en las inversiones planificadas necesarias, convertirse en pionero de esta agenda de economía verde, y desde el Banco Mundial esperamos que estas conversaciones sean un paso adelante para que Paraguay se instale como pionero en la región y en el mundo en este proceso. Con esto queríamos invitarlos mañana a las 10:30 de la mañana a la sesión de Finanzas Verdes, que va a tener lugar a las 10:30 de la mañana por los mismos medios que los tuvimos hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Great to be with you. Thank you. Professor Sachs, a pleasure. Muchas gracias. That sounds great. I'm Gracias, planning on it. Chao, Thank you. chao. Gracias. Benigno, un Gracias abrazo a ya. todos. Un abrazo a todos. Gracias. Todos. Chao, chao. Hasta luego. Bien, chao.